buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta presentación dentro del marco de este Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México. Bien, antes que nada yo, además de saludarlos, quería agradecer a Saúl la invitación a presentar este libro. Tenemos poco tiempo, pero somos 3 presentadores y después supongo que agregarás algo de tu cosecha para redondear el asunto. Entonces voy a ser breve para referirme básicamente a 3 o 4 tópicos muy de pasada. A mí me parece, voy a hablar de las virtudes del libro, básicamente estas que señalo serían estas 4. Primero que nada, considero como una virtud y un acierto el que te hayas tomado el trabajo de antologar estas conferencias, Saúl, para traer otra vez a Vasconcelos a la discusión, porque realmente es alguien que no está de moda. Pero no está de moda, creo yo, porque han dominado la escena en los últimos años una serie de prejuicios en contra de la persona y de la obra. A mí me recuerda una discusión que creo que tuvo Memo con Pilatowski en un congreso. Vamos, ahí yo creo que campeaba un poco la incomprensión de ciertas, en la consideración de ciertas circunstancias que pues, hacen a la gente actuar o intervenir públicamente de tal o cual manera, y el caso de Vasconcelos no era una pera en dulce. Entonces hay que siempre, creo yo, considerar las circunstancias en la cual puede aparecer algún pensamiento, alguna opinión como exabrupto, que las tuvo, por supuesto, pero creo que eso no obsta para que recuperemos su pensamiento, lo estudiemos, lo leamos otra vez y lo volvamos a traer a la discusión, porque considero que este relegarlo o simplemente dejarlo como figura decorativa de la historia de la filosofía mexicana es bastante injusto. Entonces, bueno, yo creo que el libro tiene como virtud el traer al presente la discusión sobre, primero, el conocimiento, ¿no? Y después la posible y necesaria discusión al pensamiento de Vasconcelos. Pero además, creo que es oportuna la presentación porque está acompañada, y esto es un elogio, con una magnífica introducción. Has sido capaz de atrapar el pensamiento de Vasconcelos, que insisto es bastante complejo, bastante denso, realmente en una nuez, en unas cuantas páginas, en la introducción que escribes en el libro, pues han logrado condensar, vamos a decirlo así, no desarrollar, no profundizar, pero sí condensar las ideas fuerza, los elementos nodales del pensamiento de Vasconcelos en sus 3 etapas, muy claramente definidas también en tu introducción, y en lo que es característico de cada una de estas etapas de pensamiento, que aunque hay una línea de continuidad clarísima, ¿no? Es decir, no son etapas estanco, ¿no? Sino, bueno, hay un Vasconcelos que se conserva a lo largo de toda su trayectoria intelectual, ¿no? Pero bueno, creo que una de las virtudes del libro, además de traernos de volvernos a invitar a leer a Vasconcelos a través de trabajos muy representativos de su primera época, es en todo caso un acierto y una invitación
a la lectura. Entonces, bueno, esto estoy en función de los aportes del libro como tal. Ahora, los textos que antologas y los textos a partir de los cuales construyes el cuerpo del libro son, decía yo, muy representativos. Y estaba ya a punto de decir del mejor Vasconcelos, pero no, son muy representativos de una primera etapa del pensamiento de Vasconcelos, donde todavía las cosas son muy frescas, donde todavía no se mezclan con una serie de frustraciones y de callejones sin salidas y de incomprensiones que fueron haciendo su pensamiento cada vez quizás más amargo. Pero en esta primera época todavía se nota mucha frescura en las ideas, aunque ya están, a mi modo de ver, no desarrolladas quizás los grandes temas que van a venir después. Ya están aquí. Sin embargo, yo considero de estos textos como uno de sus valores más destacables, el que realmente Vasconcelos está construyendo una especie de filosofía de la historia mexicana, en unos cuantos trazos. Está reconstruyendo, por lo menos los más largos de ellos, está reconstruyendo la historia de México de manera muy sintética, muy resumida, pero no deja de ser una reconstrucción reflexiva que nos pone a pensar con respecto a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, por poner un solo ejemplo, ¿por qué no Hidalgo y sí Morelos? ¿Sí? Es decir, ¿por qué no Hidalgo, el líder de una revuelta autonomista, básicamente criolla? ¿Por qué no Hidalgo y sí Morelos? Y lo dice, porque Morelos representa no solo el momento, sino lo que va a venir. A mí se me hace, en esta sola recuperación y en lo que las palabras, los párrafos que le dedicamos a Morelos, que hay también la reparación de una injusticia. Morelos también es un padre de la patria, y no es que se le haya dejado de lado, pero bueno, Hidalgo ocupa la escena, pero no la escena, creo yo, del lado más popular y más nacionalista de la gesta de independencia. Y creo que Vasconcelos tiene el tino de rescatar eso. Y sus textos están plagados de observaciones de esta naturaleza, lo cual siempre es, vamos, es bienvenido en un momento, creo yo, que necesitamos esta reconstrucción reflexiva de nuestra propia historia. Pero, en fin, que finalmente querría, en todo caso, destacar justamente, en función del último que acabo de decir, la actualidad que siguen teniendo estos textos. La actualidad como una de sus cualidades básicas. Y actualidad, ¿en qué sentido? En el sentido de que fueron textos que están escritos a partir de un compromiso innegable y muy ceñido con los principios, hasta ese momento, con los principios de la Revolución Mexicana y en general de la historia mexicana. Y creo yo que al ser, como dice Adorno, su tiempo atrapado en pensamiento, trasciende justamente su circunstancia, trasciende su propio tiempo y de una u otra manera se convierte en un clásico. ¿Sí? Yo creo que sobre todo los dos textos relativos específicamente a México deben ser un clásico, como La X en la frente o como La visión de Anáhuac, como otros textos contemporáneos, en este caso de Reyes, de Vasconcelos, cuya actualidad es innegable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por todas estas virtudes, vamos, es un texto que tiene que ser bienvenido, que tiene que ser leído y que se convierte en una especie de invitación a la lectura de Vasconcelos,
por el lado más amable, por el lado que más puede encontrar interlocutores actuales, dada la necesidad tan urgente que tenemos de entendernos y de entender qué está pasando, ¿no? Es decir, yo creo que la actualidad, y quiero insistir en esto, está en el hecho de que están escritos con ese espíritu en ese momento, y que ese espíritu que trasluce en los textos mismos llega hasta nuestros días en calidad de un clásico. Y los clásicos siempre tenemos que volver a ellos y reparar con eso pues, ciertas injusticias que el pasado reciente les ha infligido. Muy bien, yo con esto cierro, Raúl, y te felicito por la publicación. Muchas gracias, Aureliano. Muchas gracias, de verdad, muy amable por tus comentarios y tus palabras. Guillermo, para ir obviando tiempo, por favor, si nos puedes apoyar con tu participación. Claro que sí. Raúl, gracias por la invitación y qué gusto estar con Aureliano y con José Manuel Cuellar, dos especialistas muy distinguidos de la filosofía mexicana. Y bueno, este libro tuyo de las conferencias sudamericanas de Vasconcelos me parece un libro importante, pequeño pero importante, por dos razones. Primero porque continúa una línea que has seguido tú, que está muy presente en tu primer libro sobre Vasconcelos, Filosofía y Vida, ¿no? Que tiene que ver con la exhaustividad y la recuperación de materiales. En la filosofía mexicana tenemos que tener esta tendencia a esta búsqueda de recoger todos los materiales que existen sobre un autor. Y en el caso de Vasconcelos es una labor que es todavía al día de hoy vigente. Es increíble que Vasconcelos no tenga todavía el monumento bibliográfico de unas obras completas, verdaderamente completas. Lo tenemos con Gauss, lo tenemos con Reyes, lo tenemos con Paz, lo tenemos con Caso, pero no lo tenemos con Vasconcelos. Esa es una de las grandes deficiencias, ausencias de la cultura mexicana. Mientras no tengamos unas obras completas de Vasconcelos, anotadas, bien editadas, seleccionadas, realmente la cultura mexicana va a estar cojeando. Porque, como bien decía Aureliano, Vasconcelos es un clásico, es uno de los... José Emilio Pacheco decía, es insepultable. Es otra manera de decir que es un clásico. Por más que lo quieran sepultar, por más que lo quieran cancelar, para usar este verbo que ahora está muy de moda, ¿no? De querer cancelar, es incancelable, es insepultable Vasconcelos. Vasconcelos es una de las grandes figuras del siglo XX mexicano. Octavio Paz dijo que fue el hombre más grande del siglo XX, y en eso yo creo que tenía razón Vasconcelos. Dentro de 500 o 1000 años, cuando se escriban libros sobre la cultura mexicana del siglo XX, quien no va a faltar es Vasconcelos. Posiblemente el único filósofo mexicano del siglo XX que todavía se va a seguir estudiando dentro de 500 o dentro de 1000 años va a ser Vasconcelos, nada más. Sus críticos, pequeños, todos ellos, muy pequeños, pues serán olvidados muy probablemente por el peso de la historia. Entonces, me parece que tu libro pues sigue esa línea de recuperar la obra de Vasconcelos, de estudiarla con seriedad, con objetividad, más allá de pues todas estas exaltaciones que hemos visto que han sucedido últimamente y que todavía siguen pasando incluso en este congreso respecto a Vasconcelos, ¿no? Afortunadamente yo creo que se abre un horizonte ahora muy positivo para el estudio de Vasconcelos. Yo veo que se están produciendo investigaciones muy interesantes de actores nuevos, ¿no? Disculpen la inmodestia, yo publiqué también hace un año un libro sobre el segundo Vasconcelos. Acabo de ver también ahora en el suplemento Lo Universal que va a salir un libro
biográfico sobre Vasconcelos, publicado por el Colegio Nacional, de un joven investigador mexicano del Instituto de Investigaciones Filológicas. En fin, entonces, como sucede con los clásicos, pues se le seguirá estudiando. Para hablar ya, y ya brevemente, ¿no?, del libro de las conferencias sudamericanas de Vasconcelos, pues es un libro interesantísimo, porque nos habla de un viaje que fue épico, casi podríamos decir, ¿no? O sea, es casi como un viaje de veras de esos de Odiseo, ¿no?, de Ulises, de este mexicano heroico que toma un barco y se va a Sudamérica, ¿no? Hoy en día cualquiera toma un avión y se puede ir a Buenos Aires o a Río o a Santiago, pero ese viaje de Vasconcelos fue extraordinario, ¿no? Casi tiene elementos como de una novela de Alejo Carpentier, y el propio Vasconcelos lo dejó constatado, por ejemplo, en su libro de La raza cósmica. ¿Y qué hacía Vasconcelos ahí? Primero, él iba a descubrir América Latina, porque sus compañeros del Ateneo y toda esa generación, pues descubrió el latinoamericanismo, el iberoamericanismo a través de la obra de Rodó, pero fue un descubrimiento libresco. En cambio, fue un descubrimiento real, ¿no? El viaje significaba, digamos, la constatación de ese espíritu latinoamericano que él compartía con el Ateneo. Pero por otra parte también llevaba a México Vasconcelos. Vasconcelos era embajador de México. Y como dijo también muy bien Aureliano, embajador de la Revolución Mexicana. Lo encontramos aquí gracias también, hay que decirlo, a la enorme visión del general Obregón, el primer momento de la diplomacia cultural mexicana, de la diplomacia cultural de la revolución. De una revolución que busca en este momento su internacionalización, no de una manera impositiva, como otras revoluciones, sino por medio del convencimiento, por medio de la seducción. ¿Y quién mejor para lograr esta tarea que José Vasconcelos? Realmente ese viaje es un viaje que como digo, pues es un viaje casi mítico, ¿no?, inolvidable, que forma parte ya de esa vida mítica y que se convierte en la vida de un clásico que es Vasconcelos. Y entonces la lectura de tu libro es fascinante porque recuperas documentos que habían estado sueltos, entonces los recoges y nos permites que podamos entender este viaje de una manera completa. Ya acabo nada más con un proyecto del que tú y yo hemos hablado, de que voy a aprovechar este momento para recordártelo, porque creo que tienes que ser tú quien haga ese proyecto. Los artículos de Vasconcelos en la revista Timón, ¿no?, esos artículos tan difíciles de interpretar, de entender, tienen que ser reunidos, ¿no? Hay que reunirlos en un libro, eso ya lo hemos platicado, y creo que nadie mejor que tú para que los reúnas y en un prólogo también, ¿no?, nos digas todo lo que se tiene que criticar de Vasconcelos ahí. Por supuesto es criticable, fue un error gigantesco de Vasconcelos, pero también que lo podamos leer con objetividad y con cierta comprensión de lo que pueda comprenderse. Muchas gracias, Rob. Guillermo, de igual manera, muchísimas gracias por tus palabras, por tus comentarios tan amables y acertados como los de Aureliano. Y pues bueno, José Manuel, de igual manera, una vez más, gracias por la presencia, por el acompañamiento, pues de este tema que nos apasiona. La invitación tiene que ver, está hilvanado por esta pasión latente que tenemos los que estamos ahorita en la mesa con respecto a Vasconcelos y algunos otros personajes del siglo XX, ¿no? Adelante, José Manuel. Muchísimas gracias, Raúl, y qué gusto estar aquí con Aureliano Ortega, con Guillermo Hurtado, y además hablando de este librito, que estaba viendo la dedicatoria, me lo diste en Zacatecas, me acordé de esta feliz coincidencia que nos encontramos tal cual en las calles de Zacatecas, no pensábamos ni vernos ni sabíamos que estábamos ahí, y entonces, bueno, celebro esa feliz coincidencia y esta otra, ¿no?, de estar presentándolo.
esta recuperación de textos, como bien decía Guillermo Hurtado, pero también yo lo veo y yo lo leo como una excelente introducción al pensamiento de Vasconcelos, porque es de una enorme claridad estas conferencias, ¿no? Reproducen el registro oral y tenemos la imagen de Vasconcelos, sí, como un personaje de claroscuros, como un personaje muy plural, muy prismático y a veces inaccesible. ¿Por dónde entrarle a Vasconcelos de toda su vasta obra? Tenemos sus libros de historia, tenemos sus autobiografías, pero también tenemos sus tratados de filosofía. Entonces es muy difícil desbrozar la selva vasconceliana. Y aquí tú lo dices en la introducción de manera muy clara, de manera muy didáctica. Son tres las columnas vertebrales, ¿no?, del pensamiento de Vasconcelos. La teoría de la revolución de la energía, la ley de los tres estados de la sociedad que desemboca en una raza cósmica y la del a priori estético. Esas son, grosso modo, las teorías que componen su sistema filosófico. Y además agregas, y agregas muy bien, que este sistema filosófico trinitario o ternario se reflejó en un proyecto educativo. La Secretaría de Educación Pública se dividió en tres departamentos: las escuelas, que eran las condiciones materiales; las bibliotecas, que estaban encaminadas al desarrollo de la vida intelectual; y Bellas Artes, encaminado a los procesos formativos espirituales. Y cuando uno lee las conferencias, que en realidad son dos textos, ¿no?, y 4 conferencias que dicta durante esta gira, siendo él representante oficial de la Revolución Mexicana. Entonces son 6 textos los que componen este libro. El primero, los 3 grados de la belleza, lo apolíneo, lo dionisiaco y lo místico, que además nos dices es un texto que data de 1910. Se publica hasta 1921, pero data de 1910, y es fascinante porque ahí ya nos introduce su idea de la belleza, este leitmotiv, este pensamiento único que lo va a acompañar toda su vida, de que la belleza no es simplemente un adorno, no es una a priori, es la ley mediante la cual se nos presentan los objetos y los fenómenos con ritmo, con melodía, con armonía. La ley de los 3 estados, y después entramos a las conferencias ya que dicta durante este viaje, que además se nota incómodo, ¿no?, en estas conferencias, porque dice, bueno, yo que he pasado tanto tiempo en el exilio, no me siento cómodo siendo el heraldo, siendo el portavoz. Y a mí me llamó la atención no solamente eso, sino alguna de sus tesis históricas que ya adelantaba Aureliano. Uno es de que no toca la figura de Hidalgo. Por ejemplo, en estas conferencias sabremos por qué en la breve historia de México no tenía muchas simpatías por Hidalgo. Hidalgo no hizo nada, ¿no? Hidalgo va a ser la barbarie prácticamente para Vasconcelos. Pero si se fijan también cuando está contando, resumiendo un poco la historia de México para los brasileños, se detiene en Benito Juárez y no es especialmente halagüeño, pero sí es bastante mesurado, ¿no? Entonces también es muy interesante contrastar estas primeras interpretaciones de la historia de México, estos primeros comentarios a la revolución del 17, con lo que dirá después, con lo que dirá ya en su breve historia de México y en estos libros de los años 30, en este segundo Vasconcelos, ¿no?, que mencionaba Guillermo Hurtado. Ahora, es bien interesante porque yo creo que releyendo estas conferencias, nos queda un retrato muy rico de Vasconcelos. Nos queda, como bien decía García Maínez, la imagen de un Vasconcelos que es abogado y filósofo, que es místico y político, que es escritor y maestro y, sin disputa, la figura intelectual y humana más apasionante que ha producido México. Apasionante y apasionada, diría yo. Es un forjador de teorías, un reformador social, un revolucionario y un creyente, o sea, tiene los pies bien plantados en la tierra, pero también tiene esta dimensión profética y utopista. Sino además, y en primer término, un esteta que pretende entender en función de una ley de belleza todos los aspectos del cosmos. Vemos un menosprecio del pensamiento conceptual o puramente abstracto, amor a la síntesis y desdén del análisis, subordinación de la actitud teórica al enfoque artístico y sobre todo creencia de que en lo estético reside el principio metafísico del mundo. Este es el Vasconcelos que nos entrega la compilación de Raúl Trejo. Un Vasconcelos de contrastes, un Vasconcelos apasionado, pero también vemos claramente en todas y cada una de sus conferencias que este sistema filosófico respondía a la necesidad de una emancipación mental, ¿no?,
la independencia cultural de México o más aún la independencia del espíritu. Esto está continuamente, ¿no? La independencia del espíritu, necesitamos forjar un alma nacional, pero no el nacionalismo entendido a la usanza burguesa, dice, como fronteras de resguardar el patrimonio económico, no. Aquí la nacionalidad, y este es un aspecto que me gustaría preguntarte, Raúl, tiene que responder al cultivo de un sentimiento de la raza. Pero después nos damos cuenta que su noción de raza no es tan grosera como aparenta, ¿no? En un primer vistazo. Y tiene propuestas también muy concretas, ¿no? Él se escandaliza, dice, ¿cómo pueden existir aduanas entre los países latinoamericanos? Esa es una primera medida que tenemos que hacer, ¿no? Hacer un consorcio latinoamericano, tenemos que abolir las aduanas. Y hay una conferencia muy conmovedora, porque para 1922, pues está hablando el secretario de Educación Pública en su conferencia Orientaciones del Pensamiento en México, nos expone justamente eso, las directrices de su proyecto educativo, la importancia que le concede al libro, pero sobre todo al libro en español. Dice, es una labor misional en contra de la lengua extranjera, ¿no? La labor apostólica de las maestras, ¿no? Y también dice algo, nos comparte su concepción de la filosofía, que ya no es una noción pragmática de verdad ni abstracta de verdad. Dice, los mexicanos solamente aceptamos aquellas teorías, aceptamos como verdaderas aquellas teorías que son generosas, aquellas teorías que pueden hacer el bien, que procuran el bienestar, ¿no? Y esto me parece magnífico, ¿no? Esta concepción generosa, ¿no? De la filosofía. Y es también, es un conjunto de textos muy conmovedor, porque apenas un año más tarde, y en 1923, en una entrevista, ya vemos a un José Vasconcelos, a un secretario de Educación Pública, dispuesto a abandonar el régimen revolucionario y dispuesto a abandonar el país. Es una especie de fulgor postrero, ¿no? Lo que vemos en estas conferencias, o cuando menos es el pensamiento de Vasconcelos ya está al borde de un cambio importante, ¿no? Y claro, por ser conferencias, ya lo dije, pero lo insisto porque me parece una enorme bondad, por ser conferencias son muy accesibles, está este registro oral, nos expone de manera muy clara, ¿no? Es un objetivo de estas conferencias exponer claramente a extranjeros cuál es su filosofía, qué es México, qué es la revolución, y esto se agradece muchísimo a la distancia, a un siglo ya de distancia de estas conferencias. Entonces, muchísimas gracias y muchísimas felicidades, Raúl. Pues de igual manera, José Manuel, muchísimas gracias por tus palabras tan amables, tan gentiles, bueno, de los tres. Y bueno, al parecer queda un poco de tiempo para decir algunas otras cuestiones y complementar en buena medida lo que ustedes han dicho. Y efectivamente, a reserva de los 3 grados de la belleza o lo apolíneo, lo dionisiaco y lo místico, pues rápida y brevemente la anécdota. Estaba yo en proceso de elaborar la tesis y es conocido el pasaje en el Ulises Criollo donde dice que leyó algo sobre la estética del baile y que no le había ido bien en los comentarios. Eso lo tiene Vasconcelos. En función de eso, pues bueno, y estando en la investigación, tuve la oportunidad de visitar a 2 vasconcelistas que ya no están con nosotros, Álvaro Matute, bueno, no vasconcelista, más ateneísta, y Fernando Curiel, para preguntarles por este texto. Y pues bueno, no deja de dar cierto gusto el que me hayan dicho, no sabemos dónde puede estar, no sabemos si es parte de su ficción biográfica, y posteriormente encontrarlo, me parece es parte de la interpretación, justo en el número siguiente de la Antorcha, cuando dejó el número a Samuel Ramos y se fue a Europa en el 24. Entonces, incluso lo subtitula, un libro de juventud, la estética del baile. Y, pues bueno, es allí donde ya se busca lo demás para instalarlo en enero de 1910, y al leerlo y al conocer la obra, decir, aquí está, en estas 4 o 5 páginas,
está la intuición desde 1910 de lo que va a ser su sistema filosófico el resto de su vida, ¿no? Pues bueno, eso sería con relación, que es el único que no corresponde, digámoslo así, a 1922. Tiene esa cuestión, ¿no? Aquí está el primer texto, el primer documento donde Vasconcelos está planteando su tesis central sobre su monismo estético, ¿no? Su sistema filosófico. Otro texto, Nueva Ley de los Tres Estados, un artículo publicado en la revista del Maestro. Mire, si le cambiamos 3, 4 páginas, es la raza cósmica, es el texto de la raza cósmica, ¿no? Allí con algunas pequeñas variantes, es decir que la raza cósmica, lo que conocemos todos, y quizás allí me ha tocado ver 3 o 4 significados, haciendo ya un análisis semántico de la expresión raza, de la raza cósmica. En el Nueva Ley de los Tres Estados, allí es donde podemos ver ya también, son textos germinales, vamos. Eso es a lo que voy. Y finalmente, con relación al alma latinoamericana y su símbolo heroico, que es en realidad, es el único texto que ha tenido más reproducciones. Es el discurso sobre la entrega de la estatua de Moctezuma al gobierno del Brasil, y que ha sido un texto que ha tenido varios títulos, pero es el único que ha sido. De allí, Orientaciones del Pensamiento en México, un documento que se fue a encontrar unos amigos en el archivo reservado de la Universidad de Santiago de Compostela, todavía sin abrirse, pero esta oportunidad de poder llegar a él, de poder conectar a algunos amigos y de poderlo extraer, y en cuanto a sus estudiosos, pues verlo referido nada más una o dos veces, ¿no? Es cuando parte de los análisis y el trabajo que ya mencionaba Guillermo en cuanto el saber interpretar y el rescatar y el ponerlos otra vez sobre la mesa y darles su cuerpo, ¿no? Que ha sido un poco el propósito, y al parecer ese propósito y ese sentido ha llegado con ustedes. Y finalmente el discurso en Chile, que, bueno, dentro de estas cuestiones con relación al viaje, y que ya han mencionado por allí 2 cuestiones, tanto Guillermo como José Manuel, no estuvo libre de problemas. No estuvo libre de problemas. La edición que ahora conocemos de esas notas de viaje está mutilada. Y toda la parte que corresponde a Uruguay y la parte que corresponde a Chile, las quitó. Y el discurso con mayor razón. Razones o motivos, cuestiones políticas. Al parecer, a reserva de verificarlo y concretarlo, pero eran gobiernos representantes conservadores o militares. Esas son las razones centrales por la cual el embajador de México no fue del todo bien recibido por las instancias gubernamentales, pero sí por las instancias intelectuales. Razón de más para resaltar este heraldo de la revolución, por llamarlo de alguna manera, y de un proyecto evidentemente latinoamericano. Cierro con este apartado que es parte del contexto, y a propósito que sacó José Manuel esta cuestión del 1923, y que habría que revisarlo, habría que traer la cuestión de la geopolítica de ahorita y de aquel entonces, los tratados de Bucareli. Es allí donde en nuestra historia reciente de 100 años, se hipotecaron estos 100 años, en buena medida. No sé si esto sea muy exagerado decirlo de mi parte, pero estos últimos 100 años, alguna parte de estos 100 años, se hipotecaron en esos tratados de Bucareli, que vendrían a ser ese, entre otros motivos, por los cuales Vasconcelos efectivamente corta
con la, no voy a decir con la revolución, todavía en este momento, porque él va a querer seguir, él sigue haciendo viajes, sigue haciendo presentaciones en donde el grupo de Elías Calles, básicamente, pues ya empezaron a tener allí alguna fricción y alguna separación. Cierro con este apartado en los términos de que, repito, no sé qué tan acertado o qué tan exagerado sea decir que los tratados de Bucareli cancelaron en buena medida ese proyecto latinoamericano que, si seguimos revisando más cosas, era muy bien recibido por varios grupos de intelectuales en América Latina. Y pues bueno, eso sería lo que tendría que decir. Y pues sí, todavía sigue habiendo varios aspectos que habría que seguir estudiando de Vasconcelos, en mi sentir, en mi parecer, y que de igual manera pueden ser muy fresco, muy propositivo, pero también habría que ver esta otra parte que lo hace no nada más un ser humano, con errores y defectos y virtudes, sino al mismo tiempo un grande del siglo XX, como ya señalaba también Octavio Paz, ¿no? Y que bueno, agradecer una vez más sus comentarios, porque sí, en momentos siento yo, al menos lo dejo en mi sentir, de que a lo mejor ando perdiendo el tiempo en Vasconcelos, porque bueno, XY situaciones, comentarios, y bueno, ya casi me convence, ¿no? Efectivamente, no. Pero lo que ustedes acaban de comentar, pues de alguna manera sí da elementos para decir, pues por ahí la llevamos, ¿no? En alguna ocasión comentaba José Manuel, y bueno, no tengo yo más noticia, ¿no? Pero de que el que tenga yo una buena cantidad, no sé, probablemente un 95% de sus primeras ediciones y segundas ediciones, y todavía tengo bastante trabajo por sacar, además de una selección de sus páginas filosóficas, que bueno, sus palabras y sus comentarios me motivan a seguir por esta ruta, porque al parecer, y me emociona la idea, probablemente dentro de 100, 200 o 300 años, alguien habría que habría que regresar es a Vasconcelos. A alguien más también, por supuesto, no exclusivamente, pero Vasconcelos sería de los que sería difícil quitárselos de encima. Y pues bueno, pues muy agradecido, y algún otro comentario, alguna otra observación que quieran hacer. Algo habías preguntado, no sé si me pudieras precisar, José Manuel. Sí, Raúl. Bueno, hay un comentario ahí en el chat, en la transmisión de Facebook nos pusieron: estupenda presentación, muchas gracias a los ponentes. Si queda tiempo, ¿podrían detenerse un poco en la noción de clasicidad y cómo se constituye un clásico? Eso preguntan en Facebook. Mi pregunta era un poco por esta noción de raza, que es siempre una de las primeras réplicas que brincan, sobre todo en la actualidad, cuando hablamos de José Vasconcelos. Y añado otra pregunta: hay como una inestabilidad en los términos que recorre todos estos textos. A veces habla del consorcio latinoamericano, a veces habla de Hispanoamérica, a veces habla de Iberoamérica, y quiero aprovechar que estoy rodeado de expertos para preguntar si hay diferencias, si hay desplazamientos en la postura de Vasconcelos. No sé si alguien tenga algún comentario a responder, Aureliano. Bueno, sobre la cuestión de clásico, yo me apoyo en un párrafo muy pequeño que hay en la parte final de los manuscritos económicos filosóficos de Marx, en donde se pregunta por qué seguimos leyendo a Platón y Aristóteles, por qué nos siguen gustando la tragedia ática, por qué si vamos, estamos en plena modernidad y la modernidad es la época de las novedades, ¿por qué nos detenemos todavía a leer a Virgilio? Y su respuesta no es clara,
ni fácil. Tiene que ver con esto. Sería muy fácil decir, porque sus problemas son los nuestros. Porque esto es relativo, es relativo. No hay que olvidar que en ese momento Marx está muy influido, influenciado por el humanismo de Feuerbach, por este antropologismo de Feuerbach, y cierta idea, vamos, transhistórica de humanidad que identificaría, pues, constantes, ¿no? En lo específicamente humano, que son los que nos llamarían la atención de autores del pasado. ¿Por qué? Porque están planteando cuestiones que nos interpelan. Yo insistiría en eso, no son las mismas, pero nos interpelan. Por eso hablaba yo de esta actualidad y por eso le daba yo la condición de un clásico. Obviamente a lo que se enfrentó Vasconcelos ya no existe, ¿sí? Pero la actitud con la que se enfrentó es para nosotros, él y cualquier clásico, a eso me refería yo con clásico, la actitud con la que se enfrentan a esas sus circunstancias, que es de alguna manera irrepetible, aunque podamos tener nosotros actualmente muchísimos elementos que nos acercaron, nos la evoquen, o sean alegóricos con respecto a ella, es distinta. Pero esa actitud, sobre todo, eso es lo que, no tanto una esencia humana que se conserva, que era un poco lo que pensaba Marx, sino es una actitud que recupera en el presente, ¿sí? una necesidad de compromiso y de respuesta, que insisto, no es esencial, porque ese compromiso y esas respuestas están provocadas por una condición completamente distinta. Pero es posible, eso lo hace clásico, según yo, es posible trazar este arco, ¿no? Y comparar, sobre todo. No identificar, comparar. A eso me refería yo cuando hablaba de eso. Bueno, y para redundar un poco más en esta cuestión de lo clásico y la clasicidad, es una de las características del Ateneo de la juventud, ¿no? O sea, la misma palabra Ateneo ya está en esta respuesta hacia el positivismo y el rescate de las humanidades y de lo clásico grecolatino, ¿no? Creo que es una definición básica, elemental, y en esos términos de lo que ha sido lo clásico grecolatino, que era también otro elemento del Ateneo de la juventud, y bueno, proyectos que se habían planteado en esos años previos a la revolución, de estudiar a los griegos, etcétera. Con respecto a lo hispanoamericano, latinoamericano, iberoamericano, etcétera, aquí todavía creo que cabe un poco más entre lo latino y lo iberoamericano. En La raza cósmica todavía refiere este reclamo a Napoleón por haber cedido las Luisianas a Estados Unidos, ¿no? O sea, la parte francesa. Por otro lado, iberoamericano por recuperar la parte de la península y Portugal, España, por supuesto, y también el Brasil. Pudiera estar por allí y que finalmente, al final de su vida, se convirtió en un hispanismo ya de otra naturaleza, ¿no? Pero eso ya es de otra naturaleza, ahora sí que más conservador, etcétera, etcétera, etcétera. El hispanismo, cierto hispanismo rancio, franquista, ¿no? O sea, tal cual. Pero en este momento sí está en esta cuestión de aglutinar, la cuestión de la síntesis. Y lo dice también, creo, en una parte de La raza cósmica, a propósito de la cuestión del término, de la palabra raza. Repito, tiene como 3 o 4 significados la palabra raza allí y también en algunos otros textos previos. Pero hay uno de los varios significados
donde dice que no se trata de la raza biológica, sino que se trata de actitudes. Y creo que es allí donde cabe tu comentario, José Manuel, en los términos de ver esta síntesis de una manera generosa. Se trata también de una actitud, de una disposición, antes que el término raza en el sentido biológico, peyorativo, y que se le va, o sea, tú haces el análisis sintácticamente y existe, no se puede negar por eso, pero ya de allí quererlo desconocer por detalles de esa naturaleza, bueno, eso ya son otras actitudes. Entonces, creo que por allí va un poco la respuesta, estimado José Manuel, en términos de lo que iberoamericanismo, latinoamericanismo y el término de raza, ¿no? Es decir, no estamos en contra del pueblo norteamericano, estamos en contra de esta actitud materialista práctica. En eso sí estamos en contra, en eso no tenemos. Mientras que está la cuestión del gusto, está la cuestión del amor, está la cuestión de la belleza, está etcétera, 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 ¿no? Y que bueno, ya otro comentario aparte que, pues bueno, es propio de una próxima mesa en la que nos vamos a ver en los próximos eventos, ¿no? La concepción de nacionalismo, ¿no? Me acaban de dar allí alguna de manera pautas también para poder ir ampliando, pero ya serían las otras mesas. Y pues bueno, una vez más, de verdad, Aureliano, Guillermo, José Manuel, muy, muy, muy agradecidos por estas palabras y por este acompañamiento. Al contrario, Raúl, gracias por invitarnos. Y pues bueno, no sé si haya alguna otra participación, comentario, observación, ya sea de ustedes o ya sea del público. Adelante, Guillermo. Y además, no hay que perder de vista también que en la reflexión de Vasconcelos está la respuesta a la racialización que hacen en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa de los latinoamericanos, ¿no? O sea, quienes nos han visto en términos raciales fueron ellos primero, ¿no? Entonces, la respuesta de Vasconcelos es decir, bueno, o sea, tú me estás viendo, tú ya me definiste en términos de una raza, pues desde esa raza yo también te respondo. Y eso explica, yo creo, por qué en Estados Unidos, en las comunidades mexico-norteamericanas, el concepto de raza sigue siendo tan usado, ¿no? Porque está usado en ese contexto de una sociedad dividida en términos raciales, ¿no? O sea que, así yo creo que también es importante que entendamos el pensamiento de Vasconcelos, que se formula en un momento en el que la ideología racista era predominante en todo el mundo, sobre todo en el llamado primer mundo, en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Las leyes de Nuremberg, leyes racistas terribles, se escribieron poco después de que Vasconcelos escribiera estos textos, ¿no? Entonces, de alguna manera son una respuesta, ¿no? a esta ideología de la raza que era predominante en el primer mundo. No hay que perder de vista eso, creo. Sí, gracias. Hay un pasaje otra vez en el Ulises Criollo de la primera vez que estuvo en Inglaterra y que vio la fotografía de Spencer, y un poco así como el reclamo de tú fuiste uno de los primeros que se encargó a hacer este tipo de clasificaciones y hacer este tipo de nomenclaturas, si no mal recuerdo. Sería cuestión ahí de revisarlo, pero me estoy acordando de que efectivamente esta cuestión de la racialización empezó en otro lado, ¿no? Oye, Raúl, yo ya encontré estos pasajes que no encontraba, que quería citar. Son muy breves, los puedo leer. Adelante. Para cederle la palabra a Vasconcelos, porque justo aclara lo que estamos diciendo. Cuando él habla de la era estética, donde ya los individuos ni las naciones
se regirán sus actos por el móvil de la codicia y el odio, sino por la ley de la belleza y el amor. Y aclara, en el orden moral, una estirpe se constituye más bien que por la sangre, por las ideas y la especial manera de concebir lo hermoso. O sea, es explícito, ¿no? Aquí Vasconcelos. Y en otra conferencia dice, señores, yo pertenezco a una raza calumniada. Por fortuna, en los últimos años, Europa nos trató tan mal, y al decir Europa incluyo a los Estados Unidos, hablo de todo lo que no es la raza iberoamericana, nos calumniaron tanto, nos llamaron bárbaros porque no les queríamos dar regaladas las riquezas del país, porque en resumen ese es el fondo de la situación, que el pueblo instintivamente se fue resignando al calificativo de barbarie y ya no le fue importando lo que se pensara de nosotros fuera de México. Nosotros fuimos saliendo de esa manera, sin quererlo, sin sentirlo, impensadamente, del vasallaje europeo con que han vivido estos pueblos durante 100 años. Yo creo que también es clarísimo, ¿no? El tono reactivo. Mejor cierre no pudiste haber traído, José Manuel. Gracias. Bueno, y así es como hay que entender el lema de la universidad, ¿no? Que lo dejó Vasconcelos también perfectamente claro en el documento donde propone esto, ¿no? El de por mi raza hablar al espíritu. Entonces, cambiar el lema, ¿por qué? Y sobre todo, ¿quiénes van a querer redactar ese nuevo lema? No, yo me quedo con el de Vasconcelos, amigos. Bien. Vale, pues gracias. Agregarle cósmica a la raza es, parece un oxímoron, ¿no? Como cósmica, una raza entendida como una especificidad étnica. Claro. Si es cósmica, no es raza. Claro, no es sangre, es que no es sangre. Muy bien. Bueno, pues de verdad, muy, muy agradecido, Aureliano, Memo, José Manuel, y pues bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir dando por allí sorpresas. Como marco a estos textos, está por allí el libro esperándome, La caída de Carranza, ¿no? Un conjunto de textos de 1920, y otra revisión histórica en un pequeño folleto que se llama Los últimos 50 años, que de igual manera son textos, hasta donde tengo nociones, poco conocidos, y que nos da allí pautas para entender al Vasconcelos de este periodo, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias y pues hasta pronto. Ahí seguiremos platicando de esto y más cosas. Muchas gracias.